Amados en el Señor, en estas predicaciones anteriores que he hecho sobre de Israel, le enseñaba la raíz de enemistad entre Israel y los árabes. Utilizábamos, si ustedes recuerdan, Génesis capítulo 16, Génesis capítulo 17, en su versículo 18 y siguiente, como Dios le dice a Abraham que él va a hacer pacto con el hijo de Sara. Cómo empieza el conflicto entre los árabes que son descendientes de Ismael, el hijo de Abraham con Agar. Luego les explicaba en la otra prédica que Alá no es Dios, no es Jehová, porque hay una confusión en que nosotros decimos, no, así llaman mucha gente, decimos, así llaman a Dios los árabes. No, Alá no es Jehová al que nosotros adoramos, y se lo mostré con la palabra del Señor y se lo mostré con el fundamento que hacía y cómo había nacido la religión del Islam. Hoy voy a hablar, hermanos, de los sufrimientos del pueblo de Israel. ¿Por qué les pido que compartan estas prédicas? Porque hay mucha gente que, según la idea que les han metido acerca de Israel, así se inclinan y empiezan a hablar cosas incorrectas del pueblo de Israel. Cada quien tiene una línea y la línea contraria siempre va a estar en desacuerdo con lo que hace el otro. Entonces, para que no juzguemos a Israel, nosotros tenemos que ver también la historia, el sufrimiento de Israel. Y en el libro del Deuteronomio, capítulo 28, en el versículo 64, Dios le dice de esta manera: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra, o sea, dioses de madera y dioses de piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y de fallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. En el libro de Deuteronomio, a través de el profeta Moisés, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que va a llegar un tiempo en que va a ser esparcido por todas las naciones. Israel fue un pueblo que sufrió antes, pero hoy quiero centrarme en los sufrimientos de Israel de la época de nuestro Señor Jesucristo hacia acá. Nunca olvide, amado hermano, nunca olvide, amado, que hoy puede hablar de Dios, que la salvación de nosotros viene de Israel, que la Biblia, la palabra de Dios que tenemos hoy, viene de Israel. Ellos fueron los que guardaron tradicionalmente la Biblia de uno a otro hasta llegar al momento de escribirla. O sea, nuestra cultura cristiana viene de Israel. Entonces nosotros tenemos que ser unas personas que sabemos estudiar y analizar al pueblo de Israel. Además, recuerde que la Biblia nos habla. Cuando Dios llama a Abraham, que es el padre de donde desciende Israel, recuerde que Dios dice que Él bendecirá a quien bendiga, a quien te bendiga, y maldecirá a quien te maldice. Hoy vamos a ver los sufrimientos. En el año 70 después de Cristo Jesús, después de que Jesús es levantado en el monte de los Olivos hacia el cielo, a sentarse al lugar donde a la derecha de Dios Todopoderoso, Tito, un general romano al servicio de Roma en ese tiempo, conquista Jerusalén, conquista Jerusalén y destruye totalmente el templo. Jesús, parado frente al templo en el monte, todos admiraban la construcción de aquel templo muy linda. Y Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Cuentan los escritores de ese tiempo, como Flavio Josefo, que fue un escritor en esa época, que dice que
las piedras del templo las tomaban los soldados y se las llevaban para calentarlas y quitarle el revestimiento de oro que tenían, porque era un templo que tenía mucho oro. Entonces calentaban a altas temperaturas las piedras, el oro caía y las piedras quedaban. Así se cumple literalmente en la Biblia, donde dice la Biblia: no quedará piedra sobre piedra. La profecía del Señor Jesús. Hoy, mis amados en el Señor, quiero llevarlos a los sufrimientos del pueblo de Israel. La palabra del Señor dice que te llevarán, adorarás a dioses ajenos. Le tocaba al pueblo de Israel, a cada nación que iba llegando, ir a adorar a su Dios. Le prohibían adorar a Jehová. Y esto empieza, mis amados hermanos, en España, cuando los reyes católicos, vemos personas que no nos gusta que nos digan nuestro pasado, pero la Biblia nos enseña. Los reyes católicos decretan la Inquisición. Santa le dicen, yo diría Inquisición. Era un tribunal que se encargaba de determinar lo que era correcto o no correcto en la vida religiosa de las personas. Y como estaba ya la doctrina tradicional de la Iglesia Católica, hay que hablar las cosas como son, sin ningún prejuicio. Entonces crearon la Inquisición, no santa, porque no, era un pecado, eso no tiene nada santo. Entonces, el tribunal decretaba qué era lo correcto y no era cuál era lo incorrecto. Entonces, del tribunal decretó que las enseñanzas judías del judaísmo estaban en contra de los principios de la religión católica. Entonces se dio la Inquisición. Hubo un momento que tomaron a 2000 judíos juntos y los quemaron en la hoguera. En ese tiempo le preguntaban a una mujer, lo digo con todo respeto, si cuando estaba engendrando a su hijo sintió placer con su esposo. Y si ella decía que sí había sentido, estaba frente al tribunal, entonces ella era correcta y decía que sí, inmediatamente la metían con todo el niño a una hoguera porque decían que el niño era anatema. Por eso le digo, allí no hay nada santo. La Biblia dice no matarás, no adulterarás. Habla de no matar, y si está matando no puede decir que es santo. Solo porque alguien diga esto es lo correcto y lo incorrecto, no es así. Así el pueblo de Israel fue expulsado de España en esa Inquisición y fueron muertos muchos israelitas, muchos judíos. Luego en 1348, le voy dando fechas, se da, mis amados hermanos, en Europa, en toda Europa se da una peste que se llamaba peste negra. Esa peste negra la producía las pulgas del ratón. Esa peste negra la producen las pulgas de la rata. Hoy en estos tiempos, si su comida la juega una rata, un ratón, se produce lo que se llama leptospirosis. Entonces, esa peste que se dio en ese tiempo era producida por las pulgas que llevaban las ratas, y como había tanta abundancia de ratas, se dio esa peste. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos? Y hablo con determinación, los gobernantes en ese tiempo de Francia, de Alemania, de Suiza, de Eslovaquia, de todos esos países europeos, Italia, de todos esos países europeos, decir que la peste la producían los judíos y que se encargaban de proclamarla. ¿Qué tiene que ver una peste que produce un animal con un ser humano? Es el odio que llevas dentro de tu corazón. Empezaron a perseguir a los judíos y a matarlos, hermanos, indiscriminadamente, una persecución sin tregua. Niños asesinados, niños quemados en la hoguera. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que es importante ver los sufrimientos que ha tenido el pueblo de Israel, porque hoy que Israel está librando esta batalla contra Hamás, que yo ya se la había explicado, lo que va a pasar literalmente lo dice la palabra del Señor. En Amós capítulo 1, versículos 6 y 7, que Gaza será literalmente destruida.
Y hoy que Israel tiene esa guerra, empiezan a culpar a Israel. Uno hay que ver la historia para hablar primero. Uno hay que ver cómo suceden las cosas para luego dar una opinión sobre las cosas. Y eso es lo que la gente no se da la oportunidad ahora. En ese tiempo mueren una cantidad enorme de judíos, porque la idea de todos los países era exterminarlos. Y como se cumplió la profecía que leí en Deuteronomio 28, versículos 64, 65 y 66, que el pueblo de Israel estaba dispersado por todas las naciones, siendo esclavo, siendo atormentado, siendo golpeado, le dijo el Señor: delante de ti va a estar la vida. Los mismos judíos veían a los otros hermanos de ellos siendo quemados, siendo asesinados, siendo cruelmente asesinados. Así el pueblo de Israel ha venido sufriendo a través de la historia. Esto no es nuevo. Por eso yo le pido a los cristianos que dicen: gloria a Dios que el Señor nos salvó. Yo quiero decirte que si Israel no hubiera existido, no tuviera esa alegría de ser salvo hoy. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 11, que nosotros somos ramas injertas al olivo real, que es Israel, que es el pueblo judío. Lee capítulo 11 de Romanos, ahí te vas a dar cuenta cómo nosotros fuimos injertados por la gracia de Cristo y por su sangre nuestros pecados fuimos limpios. Pero toda nuestra salvación viene de Israel y la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Porque le voy a decir algo. Israel ha tenido con estas 8 guerras y ninguna provocada a Israel y ninguna ha perdido. ¿Sabe por qué? Porque habemos multitud de cristianos que tenemos las manos levantadas al cielo para que Israel triunfe. Y recuerde lo que dice la palabra del Señor, cuando aquella batalla, mientras Moisés tenía las manos levantadas al cielo, Israel prevalecía. Y mientras nosotros los cristianos estemos orando por Israel, Israel va a prevalecer. Gloria a Dios por este grande privilegio que nos regala. Amados en el Señor, en el capítulo 32 del libro del Deuteronomio, usted encuentra una profecía. Si usted lee todo el capítulo 32, va a encontrar cómo está lleno de solo profecía. La primera parte, Dios habla cómo el pueblo de Israel se ha ido apartando, cómo fueron adorando otros dioses, cómo le fueron quitando la importancia a Jehová y se fueron acomodando a otros dioses, debido a lo mismo que había dicho en el capítulo 28, en el versículo 64, adorarás a otros leños, o sea, a dioses de madera, a dioses de piedra, como muchos hoy se pasan adorando a dioses de madera, a dioses de piedra. Pero bueno, si Dios no tiene misericordia de usted, mi amado, no va a salir de allí. Seguro se lo puedo decir. Capítulo 32, el Señor le enseña. Luego empieza a explicarle los sufrimientos que va a tener. Y voy a leer del versículo 23, porque vamos a llegar a un momento más difícil que pasó el pueblo de Israel. Yo amontonaré. Capítulo 32, versículo 23 del libro de Deuteronomio. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fieras ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de la cámara de espanto. Así la joven como la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, oiga bien, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Oiga bien. Capítulo 32, versículo 23. Dice la palabra del Señor: y yo usaré la saeta contra del pueblo de Israel. Voy a hablar de la primera reacción de los alemanes contra los judíos. En 1946, cuando se da
el levantamiento de los vidrios rotos. Los vidrios rotos fue que todos los alemanes, y estoy hablando con determinación, hay personas que no les parece, porque siempre vemos a los de nosotros como los buenos. Los alemanes empezaron a tirarse contra todos los negocios de los judíos y empezaron a saquear sus negocios y a quedarse con ellos, a expulsarlos. Un preámbulo para lo que venía después. 1947, 48 se da esta situación, 46, 47 y 48. Luego en el 48 se da lo que es la persecución del pueblo judío a través de aquel hombre muy conocido que era el presidente de Alemania, Hitler. Mire lo que dice la palabra. Yo quiero llevarlo a la palabra de Dios porque todo estaba profetizado en Dios. Y esto quiero decirte, hermano, que te aumente la fe en creer en la Escritura, en creer en la palabra de Dios, porque por eso se lo leo de la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 24 y dice: consumidos serán de hambre y devorados de fieras, de fiebre ardiente y de peste amarga, dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. Oiga bien, serás devorado por fiebre ardiente. Primero volvamos a la peste negra. Esa fiebre ardiente devoró al pueblo de Israel porque los atacó también, pero después los gobernantes empezaron a matarlos. Luego, cuando se dan los campos de concentración, que aquella cantidad de judíos le daban, ¿sabe cuánto? Le daban un pan y un vaso de agua para toda la semana, para 5 días. ¿Se está dando cuenta? Como dice la palabra, te morirás de hambre. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios. Bueno es mi Dios, es el único poderoso. Gloria a Cristo Jesús. Te morirás de hambre. En el Deuteronomio, estoy hablando después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Mire qué lindo, qué bello es Dios, hermano. Por eso es importante revisarnos y caminar en el Señor. Luego le dice, morirás de hambre. Fiebre ardiente te destruirán. Luego dice el mismo versículo. Mire, se lo vuelvo a leer para la gloria de nuestro Dios, porque yo me gusta usar la Biblia. Devorados de fiebre ardiente y de pestes amargas. Dientes de fiera enviaré también, sobre ellos con veneno de serpientes morirán. Miren, hermanos, en ese tiempo en los campos de concentración morían envenenados, picados de serpientes, morían y era como que moría un animal. ¿Me entiende? Cuando un niño se escapaba de los campos de concentración, ¿sabe qué hacían los soldados nazis? Soltaban los perros para que lo siguieran y lo hacían pedazos. Así se cumple la palabra de Dios que les estoy leyendo. Soltaban los perros para que los niños que huían de ellos para librar su vida sean hechos pedazos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Diente, se lo vuelvo a leer el versículo 24, dice la palabra, consumido en ellos, el versículo 24, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de pestes amargas, dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes morirán. Así morían los niños cuando escapaban de la persecución, los hacían pedazos los perros. ¿No se está cumpliendo? Versículo 25. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras del espanto. Oiga bien, versículo 25. Por fuera desolará la espada y dentro de la cámara el espanto, así el joven como la doncella al niño de pecho, como al hombre cano. Oiga bien. Mire, cuando iban a la cámara de concentración, estaban en el campo de concentración, entraban a la cámara de espanto. Mire lo que dice la Biblia. Era una construcción grande
Era un local grande bien sellado. Cuando el pueblo de Israel iba entrando, allí iba cantando gloria a Dios, vive Dios. Porque allí dice la palabra de niños, doncellas y todos eran llevados a ese lugar. ¿Y sabe qué hacía? Para no sentir el llanto, el dolor del pueblo que estaba siendo masacrado, a veces hasta 20,000 personas de un solo, les abrían los grifos y les soltaban el veneno, y en la puerta de la entrada de la cámara de gas que tenían para matar a los judíos, encendían una moto y la aceleraban fuerte para que los demás no escucharan los gritos de las personas que estaban siendo asesinadas adentro. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cámara de qué? De espanto. Y por fuera estaba la guerra, estaban los soldados matando, estaba la espada asolando al pueblo de Israel. Con tristeza, hermanos, les cuento esto: 6 millones de judíos murieron. Y hoy, los que están en contra del pueblo de Israel, los encuentro, los veo por redes sociales hablar tantas, diría yo, tonteras. No recuerdan el sufrimiento del pueblo de Israel. Hoy todos van en contra de Dios y lo de Dios. Hoy se está cumpliendo en muchos países que ya están expulsando a la iglesia, ya no le dan permiso de predicar en los templos la palabra de Dios. Porque hoy todo está continuamente al mal, dice la palabra del Señor. Que los deseos del hombre en los últimos días iba a ser continuamente solo al mal. Mira, hermano, es tremendo. Y por eso les pido que compartan estas prédicas. No soy bueno para pedirles que compartan, pero esta prédica sí se los pido en el nombre del Señor. Es tremendo. En ese tiempo había un hombre que se llamaba Oscar Childress, un nazi. Él era un hombre industrial y tenía fábricas industriales. Oscar Childress compraba judíos y los metía a trabajar a sus fábricas. Él fabricaba utensilios industriales y hacía balas para la guerra. Y de esa manera él salvó 1,200 judíos. Mire qué lindo. Oscar Childress, esas organizaciones que dicen Childress, de allí vienen. Siempre que haya una organización que dé Childress, recuerde a Oscar Childress. 1,200 judíos compró. Así terminó la fortuna de él, comprando judíos para salvarlos de la muerte. Mire qué bonito es Dios. Y una vez cuenta la historia que estaba entre sus cosas buscando y encontró un anillo de diamante. Y orando dijo: si lo hubiera encontrado antes de la guerra, antes que mataran a los judíos, hubiera salvado con este anillo a 2 judíos. Qué bello es Dios. Y el Señor Jesucristo nos salvó a nosotros con su sangre. Gloria a Dios. Él nos salvó con su sangre, mis amados hermanos. Valemos precio de sangre. Oscar Childress salvó 1,200 judíos, cuenta la historia. Y Dios salvó en Cristo Jesús con su sangre multitudes de los que quieren llegar delante de Él humildemente. Cuando usted, hermano, vaya a hablar del pueblo de Israel, hable con amor. Hable con deseo de servir. Hay verdades, hermanos, que siempre las cuento que duelen, pero la realidad es esa. Hable con deseo, hable con amor, hable con alegría, ore por Israel. Mientras usted tenga las manos levantadas, Israel va a triunfar. Cuando vaya a hablar mal de Israel, no lo haga. Voy a leerle Génesis capítulo 12 para que usted pueda entender, porque lo hago con la palabra del Señor. Cuando Dios llama a Abraham, mire lo que le dice. Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 4, le voy a leer para la gloria de Dios. Lo estoy buscando de la Biblia aquí. Aquí tengo la Biblia, mire, enfrente suya. Con tristeza, con alegría y con gozo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré,
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Recuerde que cuando usted habla mal contra Israel está hablando contra Dios. El pueblo de Israel desciende de este hombre que Dios dijo, en ti serán benditas todas las familias de las naciones. Gloria a Dios porque mi familia es bendita. Gloria a Dios porque tenemos una familia de cristianos, es bendita. Gloria a Dios por todo lo que nos da. Gloria a Dios por mi matrimonio, gloria a Dios por mis hijos, gloria a Dios por mi familia, gloria a Dios por mis hermanos, gloria a Dios por las iglesias sanas que siguen al Señor, gloria a Dios por aquellos que van a llegar a la gracia del Señor. Vuelvo a repetirte, y lo digo con sentimiento y con agüita en los ojos, como digo yo, no hables mal de Israel. Acuérdate de los sufrimientos de Israel y acuérdate del Dios todopoderoso que tenemos, que toda su palabra se cumple y la gloria sea para Dios. Dios les bendiga, amados en el Señor.